La fluorosis es una enfermedad que afecta a 14 millones de personas en el Valle del Rift etíope y a unos 300 millones de personas en todo el mundo. Es un mal endémico en más de 25 países, incluido España, Estados Unidos, además de Etiopía y otros países del Valle del Rift. El flúor es un contaminante natural que está asociado básicamente a aquellos terrenos donde ha habido actividad volcánica y por tanto son muchos los países en los que el flúor es una triste realidad que hace que mucha gente se envenene con ese contaminante natural que resulta muy perjudicial para la salud. La tecnología que hemos desarrollado permite filtrar el agua y extraer, eliminar selectivamente el ion fluoruro. El ion fluoruro procede de las rocas que rodean, por las que pasa el agua del acuífero y es extremadamente peligroso porque pasado 1,5 miligramos por litro es perjudicial para la dentición, para los dientes y los huesos. Es especialmente peligroso en mujeres en estado de gestación y para niños que están formando los huesos. La tecnología está basada en zeolitas naturales, que es un mineral abundante no solo en Etiopía, sino en muchos lugares del mundo. La patente registrada por el CSIC consiste en la modificación de esta zeolita para hacerla que atrape selectivamente el ion fluoruro. En el punto en el que estamos ahora, casi 15 años después, es en exportar esta tecnología a otros países, porque la fluorosis es un problema endémico en 25 países en todo el mundo. Ya tenemos la tecnología implementada en Etiopía, estamos penetrando con los gobiernos en Tanzania y en Kenia y ahora en el 2023 hemos firmado un convenio con la Fundación Vicente Ferrer para entrar en la India. El profesor Jonas Chebude y yo seguimos trabajando juntos, su grupo y el mío. De hecho, las líneas de investigación se han incluido en nuestro grupo de investigación y viceversa. Esperamos que en el primer semestre del 2024, lleguemos con una solución, en este caso, en dispositivos familiares. No tanto plantas comunales, sino cosas un poco más pequeñas, más manejables, que se puedan poner en comedores de colegios o incluso en domicilios familiares. El objeto de la cooperación entre los servicios geológicos europeos y de Latinoamérica se basa en la solución de problemas que afronta la sociedad actual. Por un lado, Europa está muy necesitada de materias primas críticas, de minerales para su industria, para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo de las nuevas energías. Y por otro lado, los países de Latinoamérica, donde abundan los depósitos minerales, donde abundan las sustancias necesarias para esta industria, están necesitadas de desarrollos a nivel tecnológico de las cadenas de valor, desde la extracción hasta los productos tecnológicos avanzados, pero también de desarrollos en el ámbito de la cartografía geológica, de los minerales en tierra firme y en los fondos marinos, de proveerles de estándares y de patrones armonizados que están bien desarrollados en Europa. Por tanto, buscamos una cooperación, una colaboración entre los dos continentes para obtener estos objetivos. ¿Cómo trabajamos en los fondos marinos para hacer los mapas de las cartografías de los minerales? Con alta tecnología que va a bordo de los buques oceanográficos, obtenemos datos, obtenemos muestras de los fondos marinos que nos permiten después en el laboratorio analizar esos minerales y determinar cuáles son los elementos, los metales de interés económico para la industria o para la alta tecnología. Al mismo tiempo, en tierra firme, también hacemos cartografías de los depósitos minerales, hacemos modelos de cómo se forman esos depósitos minerales que nos sirven para la búsqueda, para hacer mapas de predictividad, cartografías que nos permitan encontrar nuevos depósitos minerales que pueden ser explotados en un futuro. Actualmente estamos desarrollando el primer mapa metalogenético de toda América Latina, incluido el Caribe,
y es un gran reto puesto que está integrando los depósitos minerales que hay en los fondos marinos más los depósitos minerales de tierra firme. Estamos también transmitiendo todo el conocimiento que hemos adquirido en proyectos europeos previos a este proyecto que está incipiente ahora mismo, en el que queremos mejorar los resultados a futuro con talleres, con encuentros de las dos partes, para compartir experiencias, para compartir el conocimiento que en ambos continentes existe en la cartografía y en el estudio de los depósitos minerales submarinos y terrestres, para integrar todo ello en esos mapas que nos sirvan para estos desarrollos que hemos hablado, ¿no? De la tecnología, de la industria minera, de la industria de las nuevas tecnologías, de las energías limpias, etc. Nuestra colaboración, sobre todo con México, surgió ya hace unos cuantos años, ya que Uriel hizo la tesis en nuestros laboratorios del INCAR hace más de una década. Una vez que volvió a México y se estableció en el CICA, surgió la posibilidad de volver a trabajar juntos, sobre todo en un tema que en México en ese momento requería mucho interés, que es la eliminación de contaminantes, sobre todo de base industrial. Ese tipo de contaminantes, que es muy difícil su eliminación por los procesos habituales, sí que existía la posibilidad de que materiales específicos como el grafeno, de los que nosotros somos grandes especialistas ya hace unos cuantos años, con ciertas modificaciones pudieran ser útiles en los procesos establecidos para dar una mejora a la eliminación de esos procesos industriales. Volvimos a tener el contacto en ese momento y necesitábamos, para finalizar el proyecto, colaborar con una tercera parte que nos proveyese del material de partida. El material de partida para esos materiales de carbono grafénicos es el grafito, que es un elemento que solo se encuentra en la naturaleza en determinadas partes, y una de ellas es la región de Mozambique, de donde son nuestros terceros colaboradores, gran conocedores de la geología del entorno y que nos han proveído de este material de partida que es tan necesario para nosotros si queremos al final desarrollar el proceso de una manera industrial a nivel mundial. A la doctora Patricia la conocí en el año 2011, donde yo estuve estudiante realizando mi tesis doctoral con ella. A partir de ahí surgió la colaboración que tenemos hasta ahora y decidimos abordar una problemática que en México es muy fuerte, que es la contaminación de ríos, de agua por parte de industrias presentes en el país. Hemos tomado como ejemplo lo que es el río Sabinas en el norte de México, en el estado de Coahuila, en el cual existen zonas mineras que por cuestiones naturales van arrastrando contaminantes hacia el río y ellos van afectando a la población cercana. Dentro de este estudio surge la empresa Grafkim, ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la cual está interesada, es parte de nuestro consorcio y es parte fundamental en el apoyo para poder aplicar la tecnología que nosotros desarrollamos en el proyecto para la descontaminación de agua en México.